Ahora nos toca en esta sesión tratar el tema de gestión de lo público. Yo les he pedido acá a nuestros invitados que nos centremos básicamente en 3 servicios públicos que son claves en el Estado, como son salud, educación y seguridad. Entonces, quisiera escuchar las propuestas de cada uno de nuestros invitados. Quería comenzar primero por Alejandra James, de Somos Perú. ¿Con qué número vas? Con el número 8. Hola. Sí, ahora sí, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poner a jóvenes candidatos en diferentes momentos del evento. Respecto a la pregunta y al tema de la mesa, me gustaría hacerles una pregunta a todos, y es que si saben cuántos programas sociales vinculados a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos tenemos. 10, 50, 60. En realidad tenemos 89 programas presupuestales que están orientados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y de esos 89 programas, ¿cuántos creen que se les ha hecho una evaluación de impacto para medir su efectividad? 4. Solo 4. Y los 4 están en el MIDIS. El total de estos programas presupuestales suman alrededor de 150.000 millones de soles. ¿Se imaginan ustedes, líderes empresariales, invertir todos los años 150.000 millones de soles sin medir el retorno? El Estado está haciendo eso año a año. No mide el impacto de cada uno de estos programas. Y lo que no se mide no existe. Y lo que no se mide no se puede mejorar. Por eso es que la propuesta que yo traigo es crear un sistema de monitoreo y evaluación de impacto que haga un seguimiento debido y minucioso, riguroso, a la calidad de vida de las personas. Nosotros tenemos que empezar a medir la inversión en función a los resultados. Lamentablemente, en el Estado confundimos indicadores, y me estoy adelantando a la siguiente pregunta, pero confundimos indicadores de insumo con indicadores de resultado. Vemos autoridades y titulares en la prensa que dicen se invertirán 1.000 millones de soles para acabar la anemia. Pero ese titular a mí no me dice nada. 1.000 millones de soles es un insumo. No estamos hablando de metas. 1.000 millones de soles no me dice cuántos niños van a salir de la anemia. Entonces, la propuesta que yo traigo, el sistema de monitoreo y evaluación de impacto, está vinculado justamente a eso, a orientar la inversión en el resultado y asegurarse que cada sol invertido realmente se traduzca en progreso para la gente. Gracias. Ya, vamos a seguir con las propuestas de Miguel Sánchez de Fuerza Popular, que ahora está en minoría. ¿Con qué número vas, Miguel? Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias a IPADE, a la invitación al CADE Ejecutivos y a este espacio para los jóvenes. Soy el número 3 del Callao. Soy un candidato joven propuesto por mi partido, ¿no? Fuerza Popular. Bueno, empiezo. Yo creo que la mejora en la calidad de los servicios y una constante rendición de cuentas de parte del Estado para los ciudadanos es una de las tareas fundamentales en el propósito de recuperar la confianza de la ciudadanía. Los poderes del Estado y los peruanos en general deben trabajar unidos para acortar esa distancia que se percibe desde el ciudadano, ¿no? En ese sentido, desde el Congreso, una de las principales propuestas desde mi grupo de Fuerza Popular sería la defensa del modelo económico que consta en nuestra Constitución. Los jóvenes de mi generación son el resultado de ese modelo económico, lo que nos permitiría que con diálogo y consenso podríamos convertir ese crecimiento económico en un desarrollo, en una economía social para todos. Esa es la primera propuesta. Una segunda desde el Parlamento sería la creación de una oficina de seguimiento de las leyes, que tendría un gran impacto en el seguimiento de los entregables de estas leyes. Esta oficina se encargaría de ver en un tiempo determinado cuál ha sido el impacto socioeconómico de una ley, observándola en un tiempo referencial, ¿no? Además de servir como soporte técnico a propuestas futuras, ¿no? Propuestas legislativas futuras. Por ejemplo, ¿no? En el tema de los jóvenes, podríamos ver cuál ha sido el impacto de la ley del concejal joven en la participación activa de los jóvenes en la política nacional. Yo particularmente inicio mi carrera política como candidato a regidor joven en una lista de Fuerza Popular, y esta oportunidad me sirvió a estar ahora donde estoy y decirle a los jóvenes que una
de las posibilidades más grandes que tenemos para hacer el cambio que nosotros queremos, que el Perú quiere, es participar activamente en la política. Otra propuesta sería, en el tema de salud, ver así como este caso de éxito que ha tenido la SUNEDU, viendo la calidad del servicio de educaciones para los jóvenes profesionales, también implantarla en el tema de la salud, ver si el servicio de calidad de salud que se da en los hospitales es bueno, es asequible para el ciudadano. Si no, ya, o sea, es que es alta la brecha de infraestructura que tenemos de hospitales, pero ¿cómo vamos a seguir construyendo mayores hospitales si es que los hospitales que existen no dan la calidad de salud que los ciudadanos se merecen, ¿no? En el tema de seguridad, para cerrar, yo vivo en Ventanilla, vengo del Callao, me ha tocado vivir en carne propia los altos índices de inseguridad ciudadana que existen, y con un padre policía tengo un ejemplo real de cómo es la crisis que vive en el sector de las fuerzas del orden. Así que propongo que el uso de los medios de fuerza necesarios para el restablecimiento del orden sean mayores para la Policía Nacional. No solamente eso, sino dotarlos de recursos materiales, capacitación, recursos tecnológicos, y en el tema para la calidad de vida de los peruanos. Muchas gracias. Claudia Cornejo, del Partido Morado. Sí, hola, soy Claudia Cornejo, candidata por Lima del Partido Morado con el número 10. Quisiera empezar compartiendo con ustedes algo que siempre ha sido mi convicción como funcionaria pública durante más de 10 años y 3 gobiernos. Y es que la política pública bien hecha puede cambiar vidas. Pero esta política pública tiene que partir de la realidad, tiene que partir de las necesidades de todos los ciudadanos. Y por supuesto tiene que ser aspiracional. Lo que buscamos a través de la buena política pública es transformar la realidad en algo mucho mejor. En el Partido Morado hemos priorizado 8 áreas temáticas como agenda parlamentaria: lucha anticorrupción, seguridad ciudadana, reforma del Estado, reforma política, reforma del Congreso, salud, educación y enfoque de género. Por ejemplo, en el caso de educación, tenemos como agenda prioritaria el compromiso de continuar con la reforma universitaria, reforzando la SUNEDU. No es posible que muchas familias peruanas hagan esfuerzos para poder enviar a sus hijos a recibir una educación superior y que estos jóvenes, cuando salen con mala preparación, no pueden obtener trabajos de acuerdo a sus aspiraciones. Eso no puede ser. En el caso de salud, si bien es cierto, todavía como país tenemos que tener una discusión amplia y plural con respecto de qué sistema de salud queremos tener, el Congreso 2020 puede tener medidas concretas que empiecen a abordar y a mejorar la situación de muchos ciudadanos. Les pongo un ejemplo. Ustedes sabían que en la Ley de Salud Mental, que se pasó hace relativamente poco, solamente los psiquiatras están comprendidos dentro de los servicios de salud que presta el Estado. ¿Cuántos jóvenes, mujeres, niños van a los centros comunitarios pidiendo un apoyo, una ayuda, y no hay suficientes profesionales de la salud que los atiendan? Cosas tan sencillas como incluir psicólogos en estos programas podrían mejorar muchísimo la calidad de los servicios que estamos dando, y eso se puede hacer desde el Congreso. Finalmente, en el caso de seguridad, se propone crear una comisión desde el Congreso que justamente pueda articular aquellos sectores que se abocan a los temas de seguridad ciudadana, como la policía y la fiscalía, a fin de poder tener una acción más coordinada y más eficiente. Y finalmente, déjenme comentarles con respecto a un tema que para mí particularmente es importante y que tiene que ver con seguridad, sobre todo seguridad de las mujeres. Queremos también tener una labor de fiscalización en esos espacios donde se presta atención a las mujeres que son víctimas de violencia, como las comisarías, como los centros de emergencia mujer, a fin de que puedan recibir de parte del Estado una atención y puedan ser bien tratadas. Eso por un momento. Bueno, gracias a los tres. Quería que me digas 3 indicadores que pondrías dentro de este esquema de medición para los temas que se abordan de servicios públicos. Por ejemplo, para el sector salud, ¿cuáles serían los que tendríamos que seguir? Un esquema parecido tenemos de indicadores económicos y todo el mundo lo sigue. La idea no es tener como más de 80 programas, igualito, no es más, la idea no es tener un montón de indicadores. Dime 3 que serían así como la inflación para el tema económico. Mira,
efectivamente no se puede tener muchísimos indicadores dentro de un programa, pero dentro de un Estado sí es necesario que cada programa tenga su indicador según la propia lógica y la función que tiene este programa o política pública. En esa línea lo que yo propongo es la generalización de un esquema metodológico que se llama teoría del cambio, algunos de ustedes lo conocen, que lo que hace es diferenciar el output del outcome, es decir, el resultado intermedio, el producto del resultado final o del impacto que yo quiero lograr. ¿Qué sucede en el Estado? Que se está diseñando mal la política pública porque se piensa que el resultado final, por ejemplo, para mejorar la educación, es capacitar a los maestros. Y nos quedamos en el indicador número de maestros capacitados. Ahí no termina la historia. El número de maestros capacitados es un resultado intermedio que me va a servir para mejorar el rendimiento educativo de los alumnos. Entonces, mi programa, si tiene como objetivo mejorar el rendimiento educativo de los alumnos, yo lo que tengo que hacer es diseñar un sistema de indicadores que hagan este efecto dominó, en donde internamente yo voy a ir generando pequeñas conquistas que van a ir empujando uno hacia el otro, hacia el impacto final. Entonces, o sea, dentro de este sistema que yo propongo y que propuse en la ronda anterior del sistema de seguimiento y evaluación, necesitamos definitivamente contar con un sistema riguroso de indicadores que nos ayude a entender hacia dónde vamos los funcionarios públicos, porque los funcionarios públicos no estamos acostumbrados, lamentablemente, a trabajar con indicadores. Cuando yo llegué al MIDIS, por ejemplo, lo primero que hice fue pedir cuáles eran los indicadores de los programas sociales y todos me miraron con caras de, no, en realidad no estamos manejando esto. En función a los indicadores es que logré, por ejemplo, en Jaliwarma, asegurar, con un seguimiento de indicadores, asegurar que los niños, que todos los niños a nivel nacional puedan tener el desayuno escolar dentro de la primera semana de inicio de clases. No habiendo hecho esto, si hubiera pasado lo que sucedió el año anterior, en donde todavía en agosto habían niños que todavía no podían recibir el desayuno Jaliwarma, imagínate, en agosto. Entonces, lo que yo propongo, más que un indicador específico, es identificar ese indicador de producto o de resultado intermedio y diferenciarlo con el resultado de impacto. Si los funcionarios públicos no entendemos esta diferencia y trabajamos solo para capacitar maestros, nunca va a mejorar el rendimiento educativo. Lo mismo sucede con la anemia. Si no desarrollamos un sistema de indicadores en función a esta cadena de resultados o este efecto dominó en donde cada indicador o cada resultado o pequeño esfuerzo va a ir empujando hacia el otro, no vamos a salir de la anemia jamás. Porque lo que existe es como una gran caja negra en donde yo diseño mi programa, por ejemplo, para resolver la anemia y creemos que automáticamente ya los niños van a estar súper bien nutridos y van a rendir excelente en el colegio. Y tenemos una gran caja negra en el medio en donde el funcionario realmente no sabe qué pasa y no tiene claridad de qué hacer y cuáles son esas pequeñas conquistas que tiene que lograr internamente en función a esta cadena de resultados para lograr el impacto que se espera. Entonces, con este sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto que propongo, permitiría que se devele esta caja negra y que los funcionarios públicos tengamos mejor claridad de ese paso a paso que se tiene que lograr para asegurar finalmente el impacto en beneficio de las personas. Gracias. Seguimos contigo. Yo quería adicionar algo más a la pregunta y es, dado que has considerado tener análisis de los impactos de las normas, uno de los temas fundamentales, por ejemplo, en el sector educación, es la meritocracia de los profesores y los niveles de desempeño que tienen. Y uno de los problemas que tiene el día de hoy la reforma educativa es seguir efectivamente con las normas que la regularon y seguir para que eso es uno de los aspectos, tenga el impacto que queremos en la educación de los niños. Entonces, tú desde el Congreso, por ejemplo, vas a proponer las prórrogas de estas evaluaciones o vas a estar de acuerdo con los timings de las evaluaciones y las consecuencias de las evaluaciones, considerando además que es un factor importante en el efecto de la educación, que es uno de los servicios que estamos tocando. Sí, muchas gracias por la pregunta. En el tema de educación, nosotros vamos a ir al Congreso en forma general
a buscar el diálogo, ¿no? Ya con una amplia base de partidos políticos bien distribuidos vamos a generar consensos, ¿no? Si es que hay algo que mejorar en el tema educativo o para que la reforma educativa mejore, si es que se da de esta manera, si es que puede mejorar, se va a mejorar. Vamos con el tema de generar consensos entre partidos políticos para que ninguno se sienta que no ha sido escuchado. Nosotros desde Fuerza Popular de repente tenemos una manera diferente de enfocar el tema de la reforma universitaria educativa, pero vamos a ir con el tema del diálogo, no la confrontación o la imposición, pero sí el tema del diálogo y el consenso, que es lo que el Perú necesita. No está nada escrito en piedra, todo se puede mejorar, incluso lo que hasta ahora está rigiendo, ¿no? Una de las propuestas, como para terminar con la pregunta anterior, es por ejemplo, en los Panamericanos Lima 2019 se implementó este modelo, el Building Information Modeling, que es un modelo de trabajo colaborativo, de generación y de gestión de la información, de ejecución y de seguimiento de proyectos hasta que dure su ciclo de vida. Esto muy bien, esto se ha ido ejecutando para proyectos de inversión, pero muy bien puede ir para servicios de calidad del sector salud, del sector educación, del sector seguridad. No tenemos que inventar nada, sino tenemos que tomar ejemplos de éxito que han sido puestos al alcance del Perú, en este caso de los Panamericanos, para repetirlos en otros sectores. En el tema de la contratación, por ejemplo, en los Panamericanos de Lima 2019, también se optó por los contratos NEC. Estos contratos que debido al apresuramiento en el tiempo que tenían que hacerse, se ejecutaron de buena manera porque así lo mandaba la legislación internacional, ¿no? En el acuerdo gobierno-gobierno con el Reino Unido se dispuso esto, se aconsejó al Perú seguir esto y lo hicimos muy bien. El tema es que hay tres factores, ¿no?, que dominan este tipo de contratos, que es bueno, barato y rápido, pero de estos tres solamente se tienen que escoger dos, y nosotros, como por el tema de la rapidez de la ejecución, escogimos lo bueno y lo rápido, pero nos costó bastante. Si es que este tema de los contratos NEC se amplían a otros proyectos de inversión, podríamos escoger lo bueno y lo barato. Así, con un poquito más de tiempo, podríamos ejecutar obras que den de verdad el impacto socioeconómico que estamos buscándolo, ¿no? Ya nos dejaremos de lado las adendas, por ejemplo, que tanto daño nos han hecho en el tema del impacto de corrupción que ha tenido en el Perú. Esos más o menos son las propuestas que tengo en el tema de los seguimientos de las leyes o de los proyectos de inversión en el Perú. Claudia, ¿tú tienes algunos indicadores que podríamos seguir en los servicios que estamos hablando? Sí, gracias por la pregunta. Justamente el tema de los indicadores es algo verdaderamente relevante e importante. En el caso puntual de salud y educación, yo creo que ahí uno de los indicadores que podríamos hacer seguimiento, y es bastante sencillo, pero prioritario, tiene que ver con las brechas de infraestructura, ¿no? Tanto en educación básica, es decir, se ha avanzado muchísimo en lo que es apertura de colegios, pero sin embargo todavía hay un largo camino por recorrer, y es un indicador que tenemos que seguir paso a paso todos los años. Lo mismo pasa con el sector salud, donde todavía se tiene que implementar un programa mucho más ambicioso en lo que es la infraestructura hospitalaria. Pero déjenme darles un ejemplo del sector donde yo trabajé mucho tiempo, que es el sector comercio exterior y turismo, en donde sí trabajamos con indicadores, que pueden ser indicadores muy sencillos, pero que guían a nuestra gestión. En el caso del turismo, por ejemplo, siempre nosotros nos guiamos por tema de cuántos turistas llegan, cuánto gastan, cuántas inversiones en turismo se dan, cómo va la brecha de infraestructura, cómo podemos traer nuevas líneas aéreas, etcétera. Eran quizás indicadores simples, pero que nosotros nos regían como gestión. Y finalmente sí quisiera hacer una reflexión, porque el tema de los indicadores es un tema del cual siento que he luchado muchísimo tiempo, y si bien es cierto, no está ligado con el tema de seguridad, salud o educación de este panel, es un indicador que siento que para el país es fundamental y no lo tenemos, que es el indicador de generación de empleo.
Usualmente en los países uno mide el desarrollo de su economía con este indicador, cuántos empleos se han generado. En el Perú, en la actualidad, no tenemos una cifra certera de cuántos empleos se van generando en las diferentes ciudades y a nivel nacional. Es una batalla que en su momento libramos desde muchos sectores para poder tenerla con el Ministerio de Trabajo, inclusive algunos think tanks privados, y hasta el momento no hemos logrado tener una cifra que nos diga aproximadamente cuántos trabajos se tendrían que generar en el Perú para poder acoger a todos esos jóvenes que entran dentro del mercado. Entonces, por favor, tomemos conciencia, los indicadores son importantes, pero si tenemos que luchar al menos por un indicador a nivel nacional, que sea el de generación de empleo. Bueno, yo no sé si en el público quisieran hacer alguna pregunta. Te doy ahí tienes el micro. Hola, ¿qué tal? Una consulta. ¿Cómo ven el rol de ese plan en esta idea de darle continuidad y amalgamar un poco los planes que tienen que ver en el largo plazo y que no se queden en esfuerzos de corto plazo y que están haciendo los gobiernos no se continúen y entonces los indicadores no resultan siendo positivos? Gracias. Ya. A ver, necesitamos... Sí, respuestas. necesitamos que CEPLAN esté mucho más ligado al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué? Porque lamentablemente la planificación pasa a un segundo nivel y es como una prioridad la planificación del gasto, ¿no? Entonces no es posible, por ejemplo, que nosotros sigamos midiendo como indicador de efectividad de una buena gestión pública a la cantidad de gasto, el nivel de ejecución de gasto. Cantidad de gasto no es lo mismo que calidad de gasto. Por eso es que tenemos más de 1.500 millones de soles en el Estado que se están invirtiendo año a año y no tenemos idea de cuál es el resultado. Entonces, CEPLAN está haciendo un esfuerzo muy interesante en fortalecer las capacidades en los gobiernos locales para su planificación, pero todavía no tiene suficiente liderazgo para empoderar a los sectores del Ejecutivo. Y por eso que me parece importante que esté mucho más ligado a lo presupuestario. No he revisado por motivos de campaña y que ando de aquí a allá, no he revisado este año cómo se ha programado, se ha estructurado el presupuesto para el 2020, pero el año pasado yo hice una corrida en donde determiné, por ejemplo, cuánto era el presupuesto que se había determinado para el programa articulado nutricional y lo desagregué en función a las regiones. ¿Y qué había pasado? Que en las regiones en donde había mayor problema de desnutrición eran las regiones en donde menos presupuesto se había destinado. Entonces no es posible que el presupuesto no se destine de acuerdo a las necesidades y las lógicas de cada uno de los territorios. El enfoque territorial ahí es clave. Entonces yo lo que esperaría de ese plan es un mayor liderazgo y un mayor involucramiento de enlace entre lo gastado, ¿no? Cantidad de gasto con calidad de gasto. Bueno, mi experiencia trabajando en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República es que por ley todos los titulares de pliego tienen que ir a exponer su presupuesto, ¿no? El presupuesto que les van a implementar desde el Ministerio de Economía y Finanzas para aprobarse en el Congreso. Lo que nos dimos cuenta en la gestión es que CEPLAN no estaba ni siquiera en los planes de ser escuchado por parte de la Comisión de Presupuesto. O sea, CEPLAN no iba a ver el tema de los indicadores o a exponerlos al Parlamento. Yo considero que eso debería cambiar, ¿no? Que por ley CEPLAN año a año vaya con los indicadores para ver cuál ha sido el seguimiento, ¿no? Y en base a eso darle información al Congreso de la República para que cuando el ministro vaya a exponer su presupuesto preguntarle ¿por qué, si es que año a año tus resultados son los mismos, qué va a cambiar con la aprobación presupuestal, que es más o menos lo mismo y nada ha cambiado dentro de tu pliego? ¿Cómo se va a hacer el seguimiento? Es interesante lo que dicen, ¿no? No es que darte más presupuesto te va a mejorar la ejecución, sino que cómo tú mides la creación de valor público dentro de tu institución. Si es que el presupuesto es importante, sí, pero ¿qué calidad de gasto estás haciendo o qué calidad de inversión? ¿Para qué vas a pedir más presupuesto si es que todo lo vas a terminar gastando en gasto corriente o en consultorías o en asesorías o en publicidad? Vamos a invitar, yo propondría que por ley se invite a CEPLAN para que exponga el tema de indicadores de repente en el pleno, de repente en las comisiones correspondientes, para que cada congresista que represente a su región sepa
¿cuál es el indicador por región de la ejecución de repente el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte o el Ministerio de Educación? Y por ahí que el congresista tenga mucha más información para hacer una gestión eficiente, ¿no? Para que caminen de la mano con el Ejecutivo y el Legislativo y la misma población, porque las sesiones son públicas, son abiertas y todos los ciudadanos podrían enterarse muchísimo más con esta propuesta. Muchas gracias. Claudia. Gracias. Bueno, de verdad que el tema de ese plan es fundamental por el rol. Yo creo que todos los países que han tenido éxito, algo que han hecho o algo que tienen en común es que han planificado qué país quieren ser, ¿no? ¿Qué sectores de la economía quieren potenciar? ¿Cuáles son sus ventajas competitivas, comparativas? El Perú todavía tiene que hacer eso, ¿no? Y en ese sentido, CEPLAN, como organismo que hace la planificación del Estado, tendría que estar mucho más empoderado y tendría que de alguna manera tener un plan que luego sea asumido e implementado por todas las demás agencias del Estado. Entonces ahí tenemos una tarea pendiente del Ejecutivo y que creo que el Parlamento tiene que apoyar en la planificación de qué país queremos ser y cómo nos queremos desarrollar de acá a los siguientes 10, 20, 50 años y cuáles son los objetivos a los cuales queremos llegar. Definitivamente este tipo de trabajo que tendría que venir desde lo más alto, desde la cabeza, tendría que además, digamos, caer en todos los organismos del Estado. Todos los organismos del Estado tendrían que tener un plan, así como nosotros hicimos en su momento en el sector comercio exterior y turismo, de 10 años, de 20 años, que oriente el trabajo y nos dé objetivos muy concretos, anuales, a los cuales todos nos tenemos que abocar. Ok. La siguiente pregunta, hay una pregunta más del público, pero de ahí, ya, una más, nada más, porque después Ok. ya tengo que hacer una Hola, pregunta. ¿qué y tal? tienen que Bueno, hacer- buenas tardes, buenas noches. Primero felicitarlos a los tres, se ve que son muy jóvenes, así que felicitaciones y muchos éxitos en su campaña. Sin duda la parte de educación y salud es uno de los factores, uno de los pilares más críticos en el país. Mi pregunta va por el lado de la educación y puntualmente en el caso de la educación universitaria. Las universidades públicas no necesariamente les alcanza el presupuesto, ¿no? Para, por ejemplo, la parte de laboratorios. La SUNEDU habla de investigaciones y muchas veces los docentes y los alumnos no tienen los laboratorios suficientes como para poder hacer estas investigaciones y tienen que autogestionarse de alguna u otra manera sus propios recursos. Desde el rol de la parte de Congreso, ustedes como congresistas, ¿qué rol van a hacer? ¿Cómo van a hacer para impulsar? Porque, digamos, el presupuesto lo hace el MEF, ¿no? Pero ¿qué rol van a hacer ustedes en la parte de la investigación de las universidades públicas? Para poder tener más preguntas, les voy a proponer que yo voy a elegir quién contesta la pregunta, así otros también pueden preguntar. Sí. A ver, hay que reorientar el gasto dentro de las universidades públicas porque hay un canon, el canon minero determina un presupuesto grande para investigación en universidades públicas. Lo que se tiene que hacer es reorganizar ese canon y fiscalizar que este presupuesto esté realmente orientado en ese resultado que se quiere lograr. Lo que no se está haciendo es que no se está gastando bien. Nuevamente, presupuesto hay, lo que hace falta es reestructurarlo, reorganizarlo y reorientarlo en función a la lógica que se quiere buscar. O sea, lo que me parece importante aquí es, por un lado desde el Congreso, ¿no? Para responder la pregunta desde el Legislativo, ver la forma de reorganizar este gasto, como te digo, para asegurarse que ninguna universidad pública pierda la oportunidad de tener este beneficio que tienen las universidades en zonas mineras. Y por otro lado, que se pueda fiscalizar qué tanto las universidades públicas están realmente invirtiendo en investigación o en innovación tecnológica como se debería, ¿no? Okay, bueno, muy poco, ¿ah? Bueno, ¿quién tiene otra? Ya, con esas dos terminamos. Respecto al costo-beneficio de la actividad legislativa, ¿cómo plantearían ustedes la medición de justamente todo lo que sucede en el Congreso de las leyes y normas, ¿no? Sí, dale. A ver, bueno, ¿qué tal? Hay un apartado en cada proyecto de ley que evalúa el análisis del costo-beneficio, ¿no? De cada ley, pero esto se hace casi por cumplir, de verdad, casi no se hace. Es muy político el tema.
pero lo que yo podría evaluar es hacerlo es primero que se haga bien, que se haga correctamente, porque así no hayan sido hecho antes o no se haya hecho bien, han salido leyes muy beneficiosas para la población. Lo que sí no he visto es en el tema del análisis costo-beneficio en los proyectos de inversión, ¿no? Una cosa es el beneficio social, otro es el beneficio económico. El beneficio económico, uno, por ejemplo, con el tema del Metro de Lima, ¿no? Nunca vas a encontrar un beneficio económico, porque esta obra es muy de envergadura, tiene mucho gasto y no se va a recuperar en años. Pero ¿cuál es el beneficio social? Que le ahorras tiempo de vida a la gente, ¿no? Y con ese tiempo que le ahorras a la gente se genera más productividad, ¿no? Se aumenta el PBI per cápita, quizás, ¿no? Entonces, el tema del análisis costo-beneficio es muy importante para el tema no solamente de las leyes que se deban dar, sino de los proyectos de inversión a lo largo de todo el Estado. Parte de la propuesta que tú indicas es lo que proponía yo, ¿no? De la oficina del seguimiento de las leyes, ¿no? Para ver en un tiempo determinado cuál ha sido el beneficio socioeconómico de la ley que se implantó de repente 5 o 10 años atrás. Y esto de manera independiente, multidisciplinaria, le sirva al Estado para que ellos mismos se hagan un backup y ver si es que es buena esta ley, hay que regularla, modificarla o de repente eliminarla, porque ya los tiempos cambian y tenemos que avanzar con los tiempos. La otra pregunta. Gracias. Como jóvenes candidatos al Congreso, ¿qué le dirían ustedes o cómo podrían convencer ese nuevo grupo de votantes como mi hija, que es la primera vez que va a votar? ¿Cómo los atraerían y por qué votarían por ustedes? Claudia. Bueno, a ver, yo creo que es muy importante que todos los ciudadanos nos sintamos involucrados en el desarrollo de nuestro país, ¿no? Sobre todo la gente joven. Les puedo decir, yo desde muy joven entré a trabajar para el sector público porque sentía que era mi vocación. Y finalmente creo yo que hoy por hoy muchos están buscando nuevo liderazgo, nuevas personas, y también hay una nueva sensación de propósito y de querer contribuir. Y yo creo que les diría a chicas como tu hija, ¿no? Que es su primera elección, que se informe, porque hay buenos candidatos en diferentes partidos. Bueno, yo hablo por mi partido, tiene una muy buena lista, que tiene muy buenas propuestas, y que voten de manera informada, ¿no? Y por personas y partidos que verdaderamente sientan que los representa. Ahora yo tengo que hacer una pregunta, igual para los tres, que es ¿cómo ven la legislación en el financiamiento de campañas y partidos políticos? La legislación, ¿ha habido una modificación? ¿Ustedes piensan que hay que modificarla más? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes, cada uno desde su partido? Sí, a ver, sobre financiamiento de partidos, definitivamente tiene que haber una regulación. En Somos Perú creemos que es importante que haya financiamiento tanto desde lo privado y desde lo público. Ya en lo público se ha venido avanzando con la franja electoral. Creemos que debería darse un poco más de ayuda por parte del Estado. Y también se debería dar la posibilidad de que el privado siga financiando. Hoy en día ya no las personas jurídicas ya no pueden donar o aportar a un partido, lo cual me parece que estamos siendo muy reactivos y que no va a solucionar realmente el problema que estamos teniendo. Porque si personas jurídicas han financiado partidos corruptos, lo han terminado haciendo por debajo de la mesa, con financiamientos no bancarizados. Entonces, de nada sirve sobreregular cuando se van a hacer estos pagos bajo la mesa, ¿no? Entonces, por ahí no va la cosa. Nosotros en Somos Perú la propuesta que tenemos es efectivamente en regular el financiamiento de partidos, pero sobre todo controlar el gasto de los partidos políticos. Por ahí es que va más la cosa. Entonces yo le pediría a la OMPE y al Jurado Nacional de Elecciones que nos fiscalicen mucho más. Yo veo que están siendo un poco laxos. Lo digo porque estoy adentro, entonces que nos fiscalicen más. Lo mismo para las hojas de vida. Las hojas de vida que nos han pedido llenar, no sé cómo les ha parecido a ustedes, pero yo no pude poner toda mi información. A mí me hubiera encantado poner todas mis capacitaciones, todos los posgrados que tengo, solamente podía poner 4 campos.
Y lo mismo para el empleo, ¿no? Solamente podía poner los empleo de los últimos 2 años, no podía poner más información. Entonces, yo le pediría al Jurado Nacional de Elecciones de la OMPE que nos fiscalice mucho más, y desde Somos Perú estamos proponiendo justamente eso, controlar también el gasto de los partidos políticos. Perfecto. A ver. El tema del financiamiento en las campañas de los partidos políticos. Mirando hacia adelante, ya la reforma electoral se ha dado un paso importante para la próxima elección, ¿no? Ahorita estamos corriendo con más o menos las reglas de la elección pasada, pero ya para la próxima ha cambiado el tema. Pero yo creo que aún puede mejorar. Hay temas como, por ejemplo, en España, ¿cómo se hace? Se da un tope para que los partidos gasten hasta un tope y todos tengan como que unas reglas de juego iguales o similares, equitativas, para que todos los partidos políticos ganen votos, pero a base de propuestas, ¿no? No el que más gasta es el que más votos tiene. O de repente, y que a mí me gustaría que llegado a un punto, el financiamiento de los partidos políticos sea totalmente de parte del Estado, de verdad. Así como en México, por ejemplo, que no solamente se le da el financiamiento a los que tienen representación congresal, sino también en los gobiernos subnacionales. Todos los partidos que lleguen a poner regidores en las municipalidades o consejeros regionales en las regiones podrían también tener un financiamiento. Con esto se quitaría del medio estas suspicacias que hay de financiamiento externo y evitaríamos costo y gasto público en estar investigando y todo esto. De esta manera también se impulsaría al mismo partido político para que tenga dinero para para que crezca su institucionalidad, para que crezca su accionar político dentro de la sociedad, ¿no? Muchas gracias. Ok. Claudia, en el tema que se ha citado del control de gasto más que de los ingresos o de los aportantes, el control de gasto debería llegar entonces en toda la cadena de gasto, que la mayor parte es el tema de publicidad. ¿Debería llegar también a la prensa para que la prensa reporte los gastos de los partidos? Bueno, yo creo que mientras más transparencia haya, mejor para todo el sistema, ¿no? Les puedo contar que en el partido donde yo estoy, el Partido Morado, todos los candidatos van a tener que obligatoriamente reportar los gastos en los cuales incurran durante su campaña, para que a su vez el partido pueda hacer lo mismo, y es un compromiso que tenemos todos. Este fin de semana justamente vamos a tener una capacitación donde uno de los temas que nos van a dar es cómo tenemos que hacer este reporte de gastos con unas planillas bien específicas. Entonces eso me parece que es una iniciativa muy importante. Con respecto del tema de financiamiento en general, yo creo que algo se ha conversado, algo se ha debatido en los últimos años al respecto. Inclusive en algún momento escuché una idea de que el financiamiento venga de parte del Estado y que si la empresa quería contribuir, este financiamiento fuera a fuente pública y luego repartida a los diferentes partidos. O sea, yo creo que hay diferentes iniciativas, lo importante es que se debata y llegar a un sistema que dé la máxima transparencia, que es lo que creo que los ciudadanos están esperando. Ahora, cada uno tiene 1 minuto para hacer sus palabras de cierre. Bien, bueno, creo que ha sido muy interesante hablar de efectividad del sector público de cara al ciudadano, pero algo que me preocupa es que en este evento no se está hablando de la efectividad del sector privado de cara al consumidor. Y realmente es preocupante, porque si nos preocupa lo de Chile, tenemos que hacer un mea culpa, pero no un mea culpa protocolar, ojo, un mea culpa que nos avergüence, un mea culpa que nos duela, un mea culpa que nos haga actuar y decir, caray, tenemos que hacer una agenda accionable para empezar a hacer las cosas distinto. Porque la economía de mercado no está en riesgo por culpa de los radicales. La economía de mercado está en riesgo por culpa de los empresarios corruptos y mercantilistas, que financian partidos políticos corruptos, que hacen cobros a los consumidores que el consumidor no entiende, que venden productos en donde el consumidor no tiene libertad de elección ni información debida. Eso, señores, no es economía de mercado, eso es mercantilismo. Entonces yo los invito a ustedes a seguir reflexionando en este evento, pero a hacer una agenda accionable. Carambas, todos tenemos que involucrarnos en el cambio, absolutamente todos. Ese sería mi pedido para ustedes. Gracias.
Muchísimas gracias. Quiero responder la pregunta del caballero que dijo cómo es que involucraríamos a más jóvenes dentro del accionar político activo de la vida política del país. Soy Miguel Sánchez, voy por el número 3 de Fuerza Popular en el Callao. Tengo 31 años, abogado de San Marcos, una maestría en gestión pública que ahora estoy cursando. Además, soy presidente fundador de una asociación Construyendo Infancias Felices que se dedica a la educación y a la niñez, dirigida a los que menos oportunidades tienen. Y he entendido a lo largo de mi corta vida que no es necesario tener más edad para ganar experiencia. Hago 2 o 3 o 4 cosas a la vez porque yo quiero involucrarme en el cambio que yo quiero para mi país. Cambiando mi ciudad, cambiando mi comunidad, voy a poder hacer el cambio grande que todos queremos, ¿no? Por eso invito a los demás jóvenes que nos están escuchando, invito a los jóvenes que tengan interés en el cambio, que la única manera a que participen, porque la única manera de generar este cambio es participando activamente. Yo quiero desde el Congreso poner esta semilla para que otros jóvenes nos vean a nosotros y digan, hey, yo también puedo hacerlo. Vamos a hacerlo juntos, por favor, amigos jóvenes. Los invito a participar desde nuestra Casa Fuerza Popular o desde cualquier otra casa de color político. Vengan a nosotros y hagamos el cambio que el Perú se merece. Muchas gracias. Bueno, yo les diría que si ustedes creen en el cambio para hacer un Perú mejor, si ustedes creen que se puede tener un mejor Congreso donde todos nos sintamos representados, si ustedes creen que necesitamos nuevo liderazgo, si ustedes creen que se puede hacer política decente, voten por un equipo de verdad. Voten por el Partido Morado. Soy Claudia Cornejo, candidata con el número 10. Gracias.